Listo. ¿Se puso el contador en rojo que ya está? ¿Sí? Listo, gracias. Eh, Bien, vamos a ir al Evangelio de Juan. Tenemos, ya no sé, un mes de no estar, de haber, de no avanzar en el estudio del capítulo 10. Eh, entonces vamos a retomar esto hoy. Y necesito leer desde el versículo 1, Steve, yo lo leo si quiere, del versículo 1 para recordar algunos detalles. Del versículo 1 vamos hasta el 12 más o menos. Eh, ok, ¿sí? Ustedes tienen sus Biblias y también lo pueden leer acá en la pantalla. Dice así, ¿sí? Dice, de cierto os digo, está hablando Jesús, ¿se acuerdan? Está hablando Jesús y tiene a un auditorio de fariseos enfrente a los que acaba de enfrentar. Dios está tratando de llevarlos a la salvación, ¿sí? Y ellos no han entendido esto. Y ahora pasamos a esta escena. Sí, no puedo entrar en todos los detalles porque si no termino. Entonces, nada más voy a recordarles algunas cosas. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Recuerden que hay el concepto de la puerta de los primeros versículos es diferente al de los versículos del final de la alegoría que está usando él. En un momento la puerta es la cruz y en otro momento la puerta es él. ¿Sí? No pierdan de vista eso, igual lo voy a mencionar ahorita. Dice, mas el que entra por la puerta, perdón, hay varios personajes. ¿Sí? Está hablando del pastor, está hablando del portero, está hablando de las ovejas y está hablando de los ladrones, los salteadores, los que suben o entran por otro lado. ¿Sí? Estos son los personajes principales, los extraños o salteadores o ladrones. Y el portero, que es un tipo de Dios Padre. ¿Se acuerdan de esto? El portero es un tipo de Dios Padre. Hoy les voy a hacer un quiz, a ver si es cierto que se acuerdan de todo. Ok, dice, versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, lo que significa que hay un proyecto. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ok, avancemos. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ven? Ya el sentido de la puerta cambia en este versículo. En este momento, información que les voy a dar para que la tengan presente más adelante, en este momento cuando Él dice, de cierto os digo, yo soy la puerta, quiere decir que Él es el medio, Él es el acceso a algo. ¿Sí? Jesús se convierte, después de pasar por la puerta que abrió el portero y le dio el derecho moral y espiritual de guiar a los hombres, derecho que no tienen este grupo de líderes mentirosos que ni siquiera conocen la verdad de Dios y mucho menos tienen una relación con Dios. Ellos no han adquirido el derecho de guiar espiritualmente y moralmente a esta nación. Para tener ese derecho había que pagar un precio. Ese precio se llama la cruz del Calvario y esa puerta llamada la cruz del Calvario fue la que abrió el portero, es decir, Dios Padre. ¿Sí está claro? Pero ahora, al pasar esa puerta y adquirir este derecho, Él se convierte en otra puerta, la puerta de acceso a algo más. ¿A qué? ¿Se acuerdan? A una vida abundante. Es más o menos el tema en el que estamos. Dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá
y hallará pastos. Eso habla de la vida abundante. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Termino en el 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En el 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Recuerden este concepto del asalariado. No sé si me va a dar tiempo de llegar hasta allí, pero recuerden al concepto del asalariado como una persona que vive de una función, de una tarea, de un trabajo. No tiene ninguna relación con sus ovejas, por lo menos no la correcta, ¿sí? Ok, entonces, vamos a hacer un repaso muy rápido. Jesús está hablando con el pueblo de Israel. Volvámonos a los primeros. Y si podemos poner de 3 en 3 para que no se vea tan saturado. Jesús está hablando con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Toda esta nación judía está viviendo una crisis que es extraordinaria. Es tremenda la crisis moral y espiritual en la que se encuentra la nación judía en este momento. Llevan, por si no lo saben, a ver si se ubican, llevan 600 años, perdón, llevan 600 años desde que fueron conquistados por el imperio babilónico en el 600 a.C., 600 años bajo esclavitud. Y en este instante están bajo el dominio del imperio romano. ¿Sí está claro? 600 años de esclavitud y además de eso viven una desorientación en todos los aspectos que ustedes se puedan imaginar. Y eso hasta la fecha ha ido creciendo. No les puedo decir el video que vi hace unos días acerca de lo que está pasando en Tel Aviv con este movimiento del orgullo homosexual. Ustedes no saben. O sea, va de mal en peor, como lo estudiamos hace una semana, ¿se acuerdan? Ok, bueno, Jesús aprovecha entonces este momento, esta escena, para hacerle ver a esta nación o a este pueblo, a sus líderes incluso, que los líderes no son los hombres que Dios envió. Eso es lo primero que que Jesús aprovecha. Ustedes, le dice Jesús a los líderes, ustedes no son los hombres que Dios envió. Y ustedes, nación judía, no son el pueblo de Dios que ustedes dicen ser. Esto es muy grave. Lo que Jesús les está diciendo es terrible. Ustedes líderes son un montón de mentirosos. No son los líderes que Dios planeó. Y ustedes, nación judía, no son el pueblo de Dios que ustedes dicen ser. Es decir, voy a explicar, sí son el pueblo de Dios en cuanto a que Dios tiene un pacto con ustedes, tiene promesas que cumplir con ustedes, pero nada más. Ustedes no son el pueblo de Dios en el sentido de tener una correcta relación con Dios. No la tienen. ¿Sí está claro? Eso es muy importante. A ver, Alex, el pueblo de Dios, ¿cuál es el pueblo de Dios entonces? En este momento, ¿cuál es el pueblo de Dios? O en este sentido, el pueblo de Dios es el que está formado por todas las personas que hemos nacido de nuevo. Todos los que hemos invitado a Cristo al corazón, esos son los que vamos formando parte de este maravilloso pueblo llamado la iglesia, que incluso dentro de unos versículos, como ya lo vamos a ver, se menciona. Dios habla de otro rebaño. ¿Sí? Si leyeron la historia, ese otro rebaño somos nosotros, aparte de la nación judía. Así es que lo vamos a ver mencionado, Jesús alude a ese futuro de las personas que vamos a creer en Él. Y vamos a formar este pueblo que la Biblia llama la iglesia. ¿Sí está claro? Ok, cuando hablo de la iglesia, porfa, presten atención a este detalle. Esto es muy importante que ustedes lo sepan explicar. Cuando yo hablo de la iglesia, no hablo de una organización religiosa llamada cristiana. No, eso no es una iglesia. Una iglesia tampoco es un templo. No es una organización religiosa llamada cristiana. Hablo de todos los que a través de nacer de nuevo o del nuevo nacimiento
Han venido a ser parte de este extraordinario cuerpo espiritual llamado la iglesia. Hemos venido a ser parte de estas personas. Escuchen, porfa. Algunos siempre me preguntan: Alex, es que hay una persona así, 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 vive así, 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 no sé si es salvo o no. Esta información que les estoy dando les puede dar luz en este sentido. ¿Sí? Cuando yo hablo de los que son parte de este cuerpo espiritual llamado la iglesia, escuchen, son aquellas personas a las que Dios ha podido transformar, aquellas personas a las que Dios ha podido guiar y conducir. No es a cualquier persona que se dice miembro de una organización religiosa, sobre todo si es cristiana. No. Muchos de estos, la gran mayoría, se van a quedar en el arrebatamiento. ¿Sí? Se los aseguro. Ok, en este momento, el pueblo de Israel tiene la idea de que ellos son hijos de Abraham. ¿Se acuerdan? Si ustedes leen, este es el Evangelio de Juan, es el Evangelio que más veces cita esta expresión. ¿Cuál? Esta idea, este argumento que usan los fariseos, diciéndole a Jesús todo el tiempo, de arriba para abajo, le pasan diciendo, es que nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham, como si esa ascendencia genética o esa genética les tuviera ganado el cielo. No, y no es así. ¿Sí? Los líderes, les dice Jesús, dicen que son los que realmente tienen este derecho para conducir moral y espiritualmente a Israel. Y Jesús les está dejando claro en este instante que ellos no son otra cosa más que ladrones, salteadores y extraños, engañadores. Eso es lo que Él les está diciendo. Y en el mejor de los casos, que no es que sea bueno, en el mejor de los casos son un asalariado. ¿Sí? Eso en el mejor de los casos. Y digo eso porque no es que sea bueno. Es decir, ¿qué es un asalariado? Es una persona cuya única función que ha desempeñado es para permitirle subsistir. Ese es su único propósito. Ese es el propósito de un asalariado. No hay un verdadero amor, un amor genuino por las ovejas, ¿sí? Y de ninguna manera tiene un interés alguno, no el correcto por lo menos, en las personas que está guiando o que está conduciendo. Y eso es lo que pasa, lamentablemente, en la mayoría de las religiones. Bueno, ustedes y yo fuimos parte de estructuras religiosas de este tipo. Entrábamos a un recinto, ¿sí? Entramos a un recinto y la persona que habla y la persona que se sienta, la gran mayoría de las veces son dos absolutos extraños. Alex, ¿y cuál es la diferencia yo que acabo de llegar con vos? Somos dos absolutos extraños. Sí, es cierto, somos dos absolutos extraños, pero les puedo asegurar algo, con toda seguridad. ¿Sí? Escuchen esto. Les puedo asegurar que la única razón por la que esta iglesia existe, la única razón por la que este grupo existe, es por el interés honesto y genuino que tuvo la persona que los invitó a venir a la reunión. El amor honesto y genuino, las oraciones que hubo detrás de cada uno de ustedes, más el amor honesto y genuino de este que les está hablando. ¿Oyeron? Eso es lo que le dio origen a este grupo. Hay un interés genuino. ¿En qué, Alex? ¿En qué? No sé si lo saben, se los voy a recordar. Hay un interés genuino en el destino eterno de sus vidas. Escuchen, porque esto es muy importante. Muy importante. Hay una eternidad, no sé si lo sepan, hay una eternidad a la vuelta de la esquina. Estamos a punto, cada vez es menos el tiempo que falta, de entrar a esta dimensión de lo eterno.
todo lo que era temporal, esta oportunidad que Dios nos está dando de vivir para Él, de servirlo, de agradarlo, de hacer su voluntad, esto tiene un límite, tiene un principio y un final, y se acaba en el arrebatamiento. A partir de ese instante empezaremos a vivir la eternidad, por siempre y para siempre. ¿Oyeron? Así es que hay un destino eterno. ¿Hacia dónde vas? Por eso es que esta reunión existe. La única razón por la que esta reunión existe, la única razón por la que Claudio y Amari nos abrieron las puertas, es porque aquí ganamos las almas. Aunque algunas veces dejo de ver caras nuevas. Y la idea es que vengan caras nuevas. Sobre todo, no de otras iglesias. Voy a hacer un paréntesis. Y me curo en salud. Por favor, no me traigan a nadie de otras iglesias. No lo hagan. ¿Sí? Me traen a personas que no sean salvas. Pero no traigan cristianos de otras iglesias. La Biblia prohíbe eso. ¿Oyeron? Y me van a meter a mí en un problema. Entonces no lo hagan. Si ustedes se topan con alguien y con 2, 3, 4 preguntas, ustedes se dan cuenta de que esa persona no ha nacido de nuevo, entonces ustedes la traen y aquí les presentamos el Evangelio y los invitamos a recibir a Cristo y que se salven y que garanticen y aseguren su destino eterno. Pero si ya es una persona nacida de nuevo, genuinamente nacida de nuevo, Cristo ya está en su corazón, ya va avanzado en la vida cristiana, pero no está satisfecho con su pastor o con la persona que le enseña, no lo traigan aquí. Si se fue durante mucho tiempo y quiere regresar y son años y ahora está viviendo una vida terrible y quiere retomar, bueno, lo hablamos. Pero no traigan personas de otras iglesias. Es que usted no sabe cómo habla la persona que me enseña a mí la Biblia, el detalle, esto, lo otro, lo que ustedes quieran decir. ¿Y por qué no se viene conmigo? No, no funciona así. No es así. La única razón, la única motivación por la cual ustedes deben traer invitados y orar por ellos y llorar por ellos es para que conozcan a Cristo. Si ya lo conocen, no tienen nada que estar haciendo aquí. Es que necesita un consejo, Alex. Bueno, ahí vemos a ver. Pero si tiene un pastor, que busque a su pastor. ¿Cómo espera que su pastor crezca si no le hacen preguntas? ¿Cómo espera que su pastor tenga la experiencia para poder guiar a otros si no le dan la oportunidad de atender las preguntas? ¿Sí me explico? Entonces, no lo hagan. Pero entonces, ¿por qué traemos a las personas? Porque tenemos un interés genuino en su destino eterno. ¿Cuál es su verdadera condición delante de Dios? ¿Oyeron? Y este es el propósito de este proyecto. Les aseguro que ustedes me traen una persona invitada. Hoy vino una familia de regreso, no son invitados. Ya habían venido, ya son amigos. Pero si viene alguien por primera vez, si ustedes traen a alguien por primera vez, les aseguro que yo voy a hacer todo lo posible para que al final de la reunión pueda invitar a esa persona a que invite a Jesús a su corazón. Voy a hacer todo lo posible. ¿Sí? Porque ese es el propósito de este estudio. Si la persona invita a Jesús al corazón, entonces a partir de ese momento vamos a empezar a enseñarle a seguirlo y a obedecerlo y a crecer en su relación con Dios. ¿Sí está claro? Ok, entonces Jesús está hablando con la nación judía, con sus líderes, con este pueblo, y les está intentando explicar que tienen que volver a nacer. Ese es el objetivo. Tienen que volver a nacer, que lo que tienen que hacer es conocerlo a Él. ¿Sí? Que Él es el buen pastor del que estamos leyendo, que Él es el que cruzó la puerta que el portero abrió. ¿Sí está claro? ¿Se acuerdan? La puerta a la que se hace referencia en este versículo 2, mas al que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero. Esta puerta que abre el portero es la que ya explicamos,
es la cruz del Calvario. Presten atención porque no es la misma puerta a la que él hace referencia más adelante. Esta que abre el portero, es decir, la que Dios Padre preparó para que Dios Hijo pasara por ella y adquiriera este derecho, se llama la cruz del Calvario. Esta fue la puerta a través de la cual Cristo tuvo que pasar para tener acceso a nuestra vida. ¿No les parece eso maravilloso? Solamente había una forma de tener acceso a estos corazones tan endurecidos. ¿Sí saben eso? No existe un sacrificio, no existe un acto humano que se haya llevado a cabo sobre esta tierra que pueda ser lo suficientemente impactante para sensibilizar el corazón de un hombre. No existe. La única forma en la que Dios sabía, esto a mí me impacta, la única forma en la que Dios sabía que nosotros íbamos a reaccionar, a despertar y a reconciliarnos con Él, fue a través de lo que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario. No había otra razón. ¿Saben cómo se llama ese amor? Se llama un amor sacrificial. Ese es el amor que impacta el corazón del hombre. Pero no es cualquier amor sacrificial. Es este que llevó a cabo Él, la expresión infinita del amor de Dios que se llevó a cabo en la cruz del Calvario. En esa cruz, Jesús se encontró con toda nuestra estructura. Doña Rosario, toda la estructura equivocada del hombre fue sobre la vida de Cristo en la cruz. Escuchen, este encuentro en la cruz del Calvario entre lo que ustedes y yo fuimos o somos, toda la humanidad y Él, fue un encuentro brutal. Fue tan brutal que lo mató. Cuando Dios se encuentra con todo lo que ustedes y yo somos, toda esa maldad y toda esa corrupción, cuando Él se encuentra con esto en la cruz, esto lo mata. Fue un encuentro brutal. Es decir, este encuentro con nosotros en la cruz no fue amigable. Para nada fue amigable. Sí, fue provocado por el amor de Dios. Dios decidió encontrarse con nosotros para poder ponerle fin a esa estructura corrompida que todos ustedes y yo, en la que todos ustedes y yo vivimos por naturaleza. Esto que simplemente nos arrastra. ¿Sí está claro? A esto, para poder ponerle fin, Dios tuvo que abrazarse. Jesús tuvo que abrazarse de todo lo que ustedes y yo somos, y Dios Padre hace justicia sobre Él, la única que era posible hacer en la persona de Jesucristo por todo lo que estaba mal en nosotros. Y no solamente hace justicia, castigándolo por todo lo que nosotros hicimos mal. No solamente tenía como meta hacer justicia, escuchen, sino también evitar que ustedes y yo pagáramos por toda la eternidad. Escuchen esto, la gente no entiende esto. O el hombre acepta que Jesús pague la deuda que tiene con la justicia del cielo, o el hombre la va a tener que pagar. Pero el pago no es un pago temporal, el pago es un pago eterno en el infierno por toda la eternidad. O yo acepto que Jesús pague mi deuda, tome mi lugar, cancele, borre todo lo que hice mal, enfrente la justicia de Dios en mi lugar, o lo tengo que hacer yo en el juicio final. Y a ese juicio no voy para ver si soy culpable o no. No, quienes vayan al juicio final ya están condenados. ¿Qué se va a decidir en ese juicio, Alex? Se va a decidir el nivel de castigo que tendrá por toda la eternidad, pero no si resulta inocente o culpable. ¿Sí? Así es que otro objetivo al pasar por la cruz fue evitar que ustedes y yo pagáramos en la eternidad. Voy a responder una pregunta que muchos se hacen. El hombre, escuchen, el hombre aquí en la tierra no está recibiendo el castigo de lo que hace. No. Muchos me dicen, Alex, es que Dios
y los negritos en África que se mueren de hambre, y los niños, ahora viene esta película que está de moda y que le están haciendo mucho ruido, que tiene que ver con el tráfico de órganos de niños, etc. ¿Dónde está Dios detrás de todo esto? Escuchen esto, este no es un tiempo de justicia, el tiempo de justicia está por empezar, ¿sí? Cada vez está más cerca, pero este no es un tiempo de justicia, este es tiempo de misericordia. Este tiempo que Dios le está dando al hombre para poder arrepentirse, ya casi se acaba. Aquí en la tierra, hoy, no es tiempo de justicia, es tiempo de misericordia. El hombre, ¿qué quiere decir? Que el hombre no está recibiendo el castigo por sus hechos, no lo está haciendo. ¿O sí? No le cae un rayo al que acaba de asesinar a alguien o violar a alguien, no. ¿Oyeron? Sufre, sí, eso sí, sufre las consecuencias de sus hechos, pero no recibe el castigo. La Biblia dice que el castigo es en la eternidad. ¿Oyeron? La Biblia enseña que la vida, esta estancia temporal, no es más que la oportunidad para arrepentirnos. Para eso es esta vida, para que el hombre se arrepienta. Así es que Dios deja que nuestra vida camine. Dios deja que cada hombre tome su camino. Es como si Dios, o sea, a ver, no hablo de lo que está ocurriendo en Grecia y en todas estas islas maravillosas que se están quemando. Es como si la humanidad literalmente, en el sentido espiritual, estuviera ardiendo en llamas. La humanidad se está quemando. Y algunos dicen, Alex, ¿y Dios dónde está? ¿Está muerto? ¿Se olvidó de la creación? No, ni está muerto, ni se olvidó de la creación. ¿Qué es lo que está haciendo? Escuchen, lo único que está haciendo Dios es usando ese incendio en el que se encuentra la humanidad para sus propósitos, y al mismo tiempo evitando que el incendio extermine o extinga a la humanidad, a su creación. ¿Sí entendieron? Dios tiene que controlar ese fuego, porque si no nos extinguimos. Y por eso interviene en Armagedón. Si Él no interviniera en Armagedón, la humanidad se autoelimina. ¿Oyeron? Así es que Dios deja que nuestra vida camine, que la vida del hombre vaya por su camino, cada hombre por su camino, por su estructura. Y en ese camino Dios planea encontrarse con nosotros, con cada uno. En el camino que cada uno topa, en algún momento Dios vuelve a ver el corazón y se da cuenta de que está sensible para escuchar su voz. Y en ese momento Dios interviene. ¿Para qué, Alex? Para poner a nuestro alcance toda la solución, todo el paquete de soluciones que Dios logró en la cruz del Calvario. ¿Oyeron? Para eso es. Así es que Dios hace justicia sobre la persona de Jesucristo para que ustedes y yo no tuviéramos que pagar por la eternidad. Pero lo más maravilloso de este encuentro, que fue brutal en la cruz, de este cruzar esta puerta que se llama la cruz del Calvario, fue este momento en el que Él se abrazó a la muerte para destruir para siempre, escuchen, a nuestros tres enemigos, nuestros tres peores enemigos. ¿Cuáles son esos, Alex? El pecado, la muerte y el infierno. Cuando Jesús resucita, vence el pecado, la muerte y el infierno. Alex, entonces todos vamos a ir al cielo. No, no es cierto. Aunque Jesús ya hizo todo esto para nosotros, escuchen, esto es voluntario. El hombre tiene que decidir aceptarlo. Por eso existe el infierno, porque el hombre tiene su propia voluntad. El cielo, como les decía hace unos días, es un lugar enorme que Dios diseñó para todos los hombres, pero
lamentablemente, Dios no puede llevar a un hombre en contra de su voluntad. Qué locura. Yo digo esto y no lo puedo creer. Dios no puede llevar a un hombre en contra de su voluntad al cielo. El hombre tiene que estar de acuerdo en querer ir al cielo. Suena hasta torpe esto. El hombre tiene que aceptar este regalo. Todo es gratis, pero tiene que aceptarlo. Si no lo acepta, no irá al cielo. Cuando él se abraza de la muerte, entonces le pone fin a la muerte. ¿Para qué? Para que este enemigo ya no sea nuestro enemigo. ¿Por qué la gente le tiene temor a la muerte? Porque la muerte, el evento de la muerte, cuando no hemos vuelto a nacer, escuchen, cuando Cristo no está en el corazón, la muerte se constituye en este evento que nos lleva a una prisión eterna, llamada el infierno. Pero cuando ya Cristo está en el corazón, este evento ya no nos lleva a la prisión eterna, nos lleva a la presencia de aquel que venció la muerte. ¿Sí está claro? Así es que Él se abraza de la muerte, le pone fin a la muerte para que ya no sea el enemigo de la muerte. Dago, ¿sí está claro? El día en que muramos, yo creo que no. Yo creo que nosotros no nos vamos a ir por el valle de sombra de muerte. No. Yo creo que nosotros nos vamos a ir por la vía alterna, el arrebatamiento. Pero quiero que sepan, mi abuelita está en el hospital, por si quieren orar por ella. Ya tiene casi 90 años y parece que de esta no sale. Parece que de esta no sale. Pero ella es salva, gracias a ella yo estoy aquí y a las oraciones de muchos otros. Pero yo tengo la certeza absoluta y he querido decírselo muchas veces, pero en mi familia hay bastantes personas que ya se lo han dicho, entonces prefiero no hacerlo. Pero esta es una esperanza que todos ustedes y yo tenemos. Ausentes en el cuerpo, dice el pasaje, presentes en Cristo. ¿Oyeron? Sin ningún temor. Esto es una promesa. El día en que ustedes mueran, segundos antes de perder la conciencia, Jesús va a aparecer en la escena y les va a decir, vamos, ya es tiempo. Pero vuelvo y repito, yo creo que ninguno de nosotros vamos a ir por esa ruta del valle de sombra de muerte. Dios quiera que sea así. Bueno, y si no, no me apedreen después, ¿verdad? Ok, cuando una persona vuelve a nacer y empieza a ver su vida cambiar, esto es otro detalle que ustedes tienen que manejar muy bien. Alex, ¿cómo sé yo que fui salvo? ¿Cómo sé yo que ya Dios me salvó? ¿Cómo sé yo que el infierno existe? ¿Cómo sé yo que Jesús es lo que dijo que es? ¿Cómo sé yo? Etcétera, etcétera. Todas estas preguntas se responden de una sola forma. El día en que ustedes empiezan a ver, llega un momento en sus vidas como creyentes donde ustedes empiezan a mencionar esta frase: ¿por qué estoy disfrutando mi vida? ¿Por qué tengo paz? ¿Por qué se fue la ansiedad? ¿Por qué ahora mi conciencia ya no me reprocha? Y ustedes empiezan a descubrirse disfrutando su vida. Ese día, Dios les está confirmando que ustedes son salvos. Cuando ustedes empiezan a ver su vida siendo transformada, es la confirmación de que van para el cielo. ¿Sí? Es la confirmación de que Dios va a cumplir todo lo que Él prometió que iba a cumplir. Si cambió sus corazones, la esencia de lo que éramos, doña Rosario, toda esa estructura corrompida y caída en la que vivíamos, yo no sé cómo le fue a usted, pero a mí me fue como en feria, me fue como un quebrado. Yo sí le entré a algunas cosas sin medida, como si no hubiera un mañana, dijo una persona hoy. Y hoy, 20 y pico de años después, quedan casi ningún rastro de aquel pasado. Y esto solo Dios lo pudo haber hecho posible. Cuando una persona vuelve a nacer y empieza a ver su vida cambiar,
Entonces ustedes pueden tener la absoluta seguridad de que si Dios está cambiando sus vidas, cambiará todo lo que falta por cambiar. Un amigo, no un amigo, un conocido de la persona que me enseñaba a mí la Biblia, llegó con él y le confesó algunos tropiezos que estaba viviendo en su vida. Tuvo problemas, muchos problemas este muchacho antes de convertirse con lo moral, con la parte moral de su vida. Tuvo muchos problemas y aún como creyente siguió cediendo a algunas de estas conductas que tenían que ver con lo moral. Hasta que un día, después de algunos años de vivir como creyente y no ver la victoria sobre esta área de su vida, se descubrió enfermo. Escuchen, voy detrás de explicar algo. Le declararon un cáncer terminal. El cáncer fue tan fuerte, tan agresivo, que en el transcurso de 2-3 semanas lo acostó en la cama de un hospital y le absorbió por completo su cuerpo, quedó en el hueso. Trataron de estabilizarlo, lograron sostenerlo al punto de que pudieron darle la salida. No que le quitaron el cáncer, solo lo estabilizaron. Este muchacho llegó con la persona que le enseñaba la Biblia y le dijo, tengo tantos años de haber entregado mi vida a Cristo y nunca había tenido victoria sobre esto. Le dijo él, oré, lloré y clamé para que Dios me diera la victoria sobre esto. Y le dijo a esta persona, le dijo, quiero decirte que hoy, después de todos estos años, hoy, le dijo, no tengo energías, ni siquiera para producir un mal pensamiento. Ni un mal pensamiento. Les pregunto, ¿logró su propósito Dios o no? Sí lo logró, pero ¿era necesario que fuera así? ¿Por qué no haber obedecido a la primera voz? Le dijo, no tengo energías ni para un mal pensamiento. Días después falleció. ¿Sí? Así es que la Biblia dice que vamos a resucitar con Él, o que resucitamos con Él el día en que nacimos de nuevo, y Él se convierte, escuchen, a ver si lo entienden, en nuestro nuevo Adán. ¿Sí? Aquel primer Adán rompió con Dios y echó a perder el primer proyecto. Así es que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo, nuestro segundo Adán, y este segundo Adán sí venció la tentación y alcanzó por nosotros la única forma de poder reconciliarnos con Él. Jesús es nuestro segundo Adán, o nuestro nuevo Adán. A través de Él, Dios recupera todo lo que habíamos perdido cuando rompimos con Dios, cuando el hombre rompió con Dios y pecó. Ok, bueno, con esto en mente, sí, todavía tengo bastante tiempo. Con esto en mente, Cristo entonces cruza esta puerta llamada la cruz del Calvario, y al cruzar esta puerta, Él destruye todos los obstáculos. Recuerden, la cruz del Calvario era la única forma a través de la cual Dios podía tener acceso al corazón del hombre. Así es que cuando Él muere en la cruz, destruye todos los obstáculos que habían entre Él y nosotros. Destruyó todo lo que le hubiera podido impedir tener relación con nosotros fue destruido. Y entonces ahora se propone como la puerta de una vida maravillosa, de una vida nueva a la cual nos está invitando a entrar. En este momento, versículo 9, Steven, en este momento Jesús se está autonombrando como, escuchen,
como la puerta de acceso a una nueva vida. Cuando Él dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, esto es lo que Él está queriendo decir. Ahora que ya crucé la puerta de la cruz y me gané el derecho moral y espiritual de guiarlos, quiero que sepan que ahora yo soy la puerta de acceso a una vida abundante. Soy la única puerta de acceso a una vida abundante. Eso es lo que se representa, o lo que quiere decir la expresión hallará pastos. Así es que, habiendo Él cruzado el umbral de la cruz del Calvario, es decir, la puerta donde Dios le puso fin a todo lo que nos afectaba o nos separaba de Él, Él mismo se convierte en esta puerta de acceso para poder alcanzar todo el proyecto que se perdió originalmente. ¿Sí? Acuérdense de esto. Dios nos creó en armonía con Él. Dios nos creó en armonía con nosotros mismos. Dios nos creó en armonía con el semejante. Dios nos creó en armonía con la creación. Dios nos hizo eternos. Y todos estos vestigios de lo que acabo de decir están allí en el corazón. Por eso es que ustedes ven que el hombre insiste tanto en verse joven siempre. ¿Por qué? Porque hay el vestigio allí en el corazón de vivir eternamente. ¿Oyeron? Y hay un espacio, un vacío al interior del corazón tan grande que el hombre intenta llenarlo siempre de cualquier forma. Ese vacío lo dejó Dios cuando rompe relaciones con el hombre, o el hombre rompe relaciones con él. Todas estas cosas, además de eso, le pone un límite a nuestra vida después del día en que pecamos. Ya no somos eternos. ¿Sí? Todo este proyecto de paz, de satisfacción, de plenitud, todo esto es recuperado en la cruz por Cristo. Él le pone fin a todo lo que nos afectaba, a todo lo que nos separaba de Dios, y además de eso, alcanza para nosotros todo lo que Él logró en la cruz. Todo el favor de Dios para nosotros. ¿Oyeron? No solamente logra perdonar lo que hicimos, sino que dice la Biblia que resucita al tercer día y pone a nuestra disposición una vida completamente nueva. Él es, ahora sí, el acceso, la puerta de acceso a una vida nueva. ¿Cuál vida, Alex? La vida de Él. Esa es la nueva vida. Él es la puerta, entonces, no solamente para que ustedes y yo tengamos el perdón para siempre. Recuerden que es un perdón eterno e incondicional, sino que además Él es también la puerta de una vida completamente diferente. ¿Sí está claro? Ok, entonces, esta puerta no solamente le permite a Dios cambiar nuestra vida, escuchen, sino que además nos lleva, y ¿cómo cuesta llegar a esto? Nos lleva a establecer una relación personal con Él. Dios no solamente quiere perdonarnos y llevarnos al cielo. ¿Oyeron? Dios quiere establecer una relación personal con nosotros y que podamos crecer en esta relación personal con Él. Cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, no entendemos todas las cosas. Yo recuerdo que yo no entendía nada en aquel momento. ¿Sí? Por lo menos no lo que hoy entiendo. Pero, escuchen, cuando ustedes y yo cruzamos por esta puerta llamada Jesucristo, no es que empezamos a entender todo de la noche a la mañana. Perdón, a ver si atrapo la atención. Recuerden, estoy explicando algo muy importante. Muy importante. En la vida cristiana, ustedes no necesitan entenderlo todo. Lo van a ir entendiendo. ¿Sí? Cuando ustedes le entregan su vida a Cristo, hay muchas cosas que no entienden. Hay muchas cosas que pasan y que ustedes no tienen las respuestas. ¿Oyeron? La mayoría de las cosas que pasan no tienen las respuestas. Entonces, Alex, ¿cuál es la característica de esta vida diferente? O de esta vida a la que ahora tenemos acceso, esta vida abundante. La característica de esta vida, cuando ustedes pasan por esta puerta de acceso,
a esta nueva vida, la característica de esta nueva vida es que empezamos a disfrutar la vida. ¿Sí está claro? Tan simple como esto. Empezamos a disfrutar la vida. Cuando yo me convertí, había una pregunta y estoy seguro que es la misma pregunta que vino al corazón de ustedes, que ¿por qué me estoy sintiendo tan bien? Cuando yo me convertí, escuchen, lo primero que yo quise, yo recuerdo, esto ocurrió ya hace bastantes años, pero recuerdo el día, el lugar y la posición en la que oré. Llegué, fui a mi casa, es una casa de alto, entré al baño de los cuartos de mis hermanos y el mío y bajé la tapa del servicio sanitario, me incliné sobre la tapa y empecé a llorar y a llorar y a llorar, pidiéndole perdón a Dios. Yo nací en un hogar cristiano, pero lo que ese día yo entendí, no lo había entendido hasta ese día cuando tenía 26 años. Recuerdo que la expresión que usó aquella persona cuando yo me senté, tenía muchas dudas y me senté con una persona con su Biblia y con la Biblia me empezó a explicar y a dar una respuesta a todas mis dudas. Y llegó un momento donde él me dijo, este hombre me dijo, Alex, cuando Jesús entra al corazón de una persona, su vida nunca más vuelve a ser la misma. Y en ese momento fue como si Dios me dijera, tu vida hasta tus 26 años ha sido la misma siempre. Nunca hubo un cambio. Nunca lo ha habido. Eso me confirmó que yo no era salvo. Y en ese momento, habiendo sido desnudado o desnudada mi condición espiritual delante de Dios, lo único que pude hacer fue llegar a casa y pedirle perdón a Dios por todo lo que había hecho. En ese momento, recuerden, no me desvíen, estoy hablando de por qué razón nos sentimos tan bien el día en que invitamos a Cristo al corazón. Ese día, lo primero que yo experimenté fue paz. Tenía 26 años de una conciencia que me reprochaba día y noche, porque yo sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía el poder para hacerlo. Así es que había culpa día y noche. Lloraba día y noche ya para ese momento. ¿Sí? Entonces, lo primero que experimenté fue paz. La única forma, ¿han visto estas expresiones de amor? Yo sé que son de amor cuando una persona fallece y todos decimos, ya está en paz. No. La única forma de tener paz, la única forma de tener acceso a la paz, es cuando yo hago las paces con el príncipe de paz. Es la única forma. ¿Oyeron? Ese día tuve paz. ¿Y saben qué fue lo otro? Ese día, después de años, por primera vez me sentí limpio. Yo sentía que levitaba. Sentía que andaba flotando. Me sentía tan limpio que no quería que nada afectara aquella nueva condición. ¿Sí? Empecé a disfrutar mi vida. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo, ustedes y yo empezamos a vivir lo que este versículo dice: entrará, saldrá y hallará pastos. A eso se refiere. Habla de alguien, voy a hablar de mí, que vivía sin siquiera saber por qué vivir o por dónde andar, como una oveja descarriada, exactamente igual, en peligro, y de repente me empiezo a topar o me topo con una vida nueva, con una vida completamente distinta. ¿Sí? Esto que encontramos es el corazón de nuestra relación con Dios. Empezamos a disfrutar la vida, la comprensión, entender las respuestas
es algo que viene con el tiempo, es algo que se va a dar de manera natural. A medida que ustedes y yo maduremos en nuestra relación con Dios, iremos comprendiendo, iremos creciendo en esta comunión con Él. Pero recuerden esto, por favor, la característica principal de esta nueva relación que hemos adquirido desde el principio hasta el final de esta relación, mientras estemos aquí en la tierra, porque les recuerdo esto, además, esta relación con Dios no tiene fin. Lo quieran o no, abrirán sus ojos en el cielo. ¿Oyeron? La característica principal, además de que es eterna, no tiene fin, es que vamos a disfrutarla constantemente. Al menos eso fue lo que Dios planeó. Alex, ¿hay momentos en que se deja de disfrutar? Sí. Lamentablemente sí, hay muchos momentos en que dejamos de disfrutar nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos algunas verdades fundamentales en nuestra relación con Dios. ¿Qué o en qué sentido? Yo debo aprender a cuidar mi relación con Dios. Hay que aprender a cuidar. Debo leer la Biblia todos los días. Alex, necesito la Biblia. Ok, les voy a confirmar algo. No existe una relación con Dios sin la Biblia. Si ustedes me dicen que nacieron de nuevo, pero no tocan la Biblia, ustedes no están creciendo en su relación con Dios. No existe relación con Dios sin Biblia. No existe. ¿Sí está claro? Si ustedes quieren verse derrotados por su antigua naturaleza y por su pasado, dejen de leer, de memorizar y de meditar en la Biblia. Y volverán a ser los mismos que antes, solo que perdonados. ¿Oyeron? Si ustedes quieren ver la vida de Dios desarrollándose en ustedes, entonces tienen que volver a la Biblia. ¿Cómo fue que ustedes y yo llegamos al conocimiento de cómo invitar a Cristo al corazón? A través de la Biblia. Y es también a través de la Biblia como vamos a desarrollar nuestra relación con Él. Es decir, la Biblia contiene todos los nutrientes. Escuchen, todos los nutrientes están para fortalecer nuestra relación con Dios, están en la Biblia. Esto que estamos estudiando, todos estos versos que estamos leyendo, de alguna manera están teniendo, eso es lo que yo espero y eso es por lo que oro siempre, deben estar teniendo en sus vidas un efecto, y en la mía también, un efecto de fe. ¿Sí? A ver, voy a hacer una pregunta, pero no me respondan. ¿Cómo salen ustedes después de cada reunión? No me respondan. Por lo menos yo salgo creyendo. Salgo con el corazón ensanchado. Mi fe se amplía, se profundiza, se afirma. ¿Sí está claro? Salgo impulsado y fortalecido en mi fe y en mi relación con Dios. Eso es lo que hace la Biblia. Alex, ¿tenés algún talento o hay algún ambiente aquí de llamar y que pone los aceites y entonces nos droga a todos aquí para que todos salgamos en una atmósfera así como media rara? No, no hay nada. Es la simple exposición a la palabra de Dios. Solamente eso. Ustedes no saben, algunos de ustedes se me duermen ahí sentados, yo los puedo ver a todos. Ustedes no se ven entre ustedes. Algunos se me están durmiendo en este momento. Pero el hecho de estar allí sentados, exponiéndose a esta presentación de la palabra de Dios, solamente esto alumbra sus corazones. Solamente esto está impulsando, fortaleciendo sus relaciones con Dios, nutriendo su relación espiritual con Dios, fortaleciéndolos. ¿Sí? Así es que tenemos que comenzar a leer, si es que no lo han hecho ya, y van a ver, y se van a dar cuenta de que vamos a tener muchas preguntas. Y nos vamos a encontrar con un mundo infinito de cosas. Pero lo importante de esta relación es que Dios ha prometido guiarnos. Dios ha prometido cuidarnos. Y esto es lo que dice los versículos
3 al 5, cuando Él dice que va delante de ellas y que ellas conocen su voz, significa esto. Significa que Dios ha prometido cuidarnos. En esta parte que ya vimos, estoy haciendo un repaso nada más. En esta parte vemos cómo Dios confirma que Él nos va a guiar y que Él nos va a guardar. Cuando la Biblia dice que Él la saca y va adelante, se refiere a eso. Él nos guía y Él nos guarda. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Joven, muy bien, a través de su palabra. Esa es la forma en la que Dios nos guía. Ellas conocen su voz. Su voz es la Biblia. No hay otra forma. Tenemos, les dije y venimos diciendo, tenemos que saber distinguir la voz de Dios de la de los extraños. ¿Se acuerdan? Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios, o es a través de la palabra de Dios, que vamos a empezar a conocer la voz del pastor y a desechar la voz de los extraños. ¿Sí? ¿Quiénes son los extraños, Alex? Bueno, lamentablemente, este mundo está lleno de gente extraña. No es la que no conocemos. Me refiero a gente extraña en la fe. Es diferente, escuchen. Gente que incluso dice que está en la fe. ¿Sí? Hay mucha gente que dice que ha vuelto a nacer, pero hay mucha gente que dice también que conoce a Jesucristo, que se identifican con el cristianismo, pero que no tienen ninguna relación con Dios. Ninguna. Lamentablemente es así. Y además enseñan y proclaman cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios. Inventan. ¿Cómo aprendemos a dejar de escuchar la voz de los extraños? Qué buena pregunta. ¿Y cómo aprendemos a oír la voz de Jesús? Es muy importante, escuchen, que lo que ustedes ya han oído, esto guarde sus corazones y sus mentes. Todo esto que ustedes están aprendiendo tiene que estarse meditando, memorizando. Hay frases, hay expresiones, hay verdades que ustedes allí sentados pueden copiar. Hay verdades y principios que Dios alumbró al interior de sus corazones esta noche. Fue como si por primera vez fueran iluminadas delante de sus ojos. Esas cosas son las que deben guardarse, memorizarse, estudiarse, ¿sí? Guardarlas allí en el corazón. Y esa es la única razón, y voy a llegar hasta aquí, es la única razón por la que a mí me preocupa tanto, y más que me preocupa, me ocupa tanto en que lo que vayamos leyendo, lo vayamos entendiendo. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes aprendan a escuchar la voz del pastor, la voz de la palabra de Dios. ¿Sí? Es lo único que nos va a guiar y nos va a guardar de la voz de los extraños. Termino con una anécdota. La persona que le enseñó la Biblia a la persona que me enseñó a mí la Biblia, cuando él empezaba a dar sus primeros pasos como cristiano, allá en México, él salió un día a la calle a regalar folletos y a hablar de Cristo, y se acercó un supuesto cristiano a él, lo sentó y le dijo: hermano, venga acá. Lo sentó y al final de la charla que tuvieron, lo hizo dudar de todo lo que él había creído en la Biblia. Fueron tan fuertes los argumentos que este hombre usó para hacer dudar a este creyente, tan fuertes, fue como una estocada mortal, para que me entiendan. ¿Sí? Fue tan brutal aquel ataque del diablo que este hombre dudó de todo lo que había aprendido durante los siguientes 6 meses. Se reunió con la persona que a él le enseñaba la Biblia y su maestro le dijo que todo lo que había escuchado eran mentiras, que no le hiciera caso. Pero él siguió con aquello en su mente, hasta que, después de ver que su vida
o que su relación con Dios estaba profundamente afectada, que ya no era tan maravillosa, tan abundante como lo había sido hasta aquel día, él hizo un alto y le dijo a Dios: Dios, esto no puede ser. Así es que empezó a estudiar, revisó los versículos y se dio cuenta de que todo lo que le había dicho aquella persona había sido mentira. Todo. Había sido una trampa. En aquel momento, después de ver su vida estancada durante los últimos 6 meses, se volvió a Dios y le pidió perdón. Y le dijo algo, le dijo a Dios que lo guardara. Él murió, ya murió en 2004, pero desde aquel día hasta el día en que murió, la Biblia se convirtió en su única fuente de fe. Solo la Biblia. Él le dijo a Dios que iba a creer en su palabra desde el principio hasta el final, que lo guardara en ella nada más. Y esto hizo. A partir de ese día y hasta el día en que murió, como les dije, la guía, la dirección, la orientación de su vida siempre fue la Biblia. Yo no sé cómo decirles esto. No sé, la verdad, decirlo es muy sencillo. Creerlo es una cosa totalmente diferente. Escuchen, ustedes pueden tener la absoluta seguridad, la completa seguridad de que Dios puede guiar sus vidas. Sin duda alguna, Dios puede guiar sus vidas. Ustedes pueden con todas sus fuerzas abrazarse a todas estas enseñanzas que han recibido o que están recibiendo. Eso sí, al principio de nuestra vida como creyentes, muchas de estas enseñanzas, lamentablemente, ustedes y yo no las valoramos. Cuando tenemos poco tiempo de convertidos, lamentablemente no tenemos el criterio suficiente para decir si algo es bueno o malo. Y yo tengo que creerlo. Así es que Dios nos va a guiar, Dios nos va a conducir y vamos a empezar de esta forma, guiados por la Biblia, vamos a empezar a distinguir, a escuchar la voz de el pastor, la voz de Jesucristo. Y cuando vengan estas situaciones que van a venir, se los aseguro, ¿cuáles, Alex? Estas circunstancias que traen estos malestares, estas cosas que nos molestan a todos, estas cosas que traen malestares naturales, los malestares naturales del ser humano, ¿sí? Las pruebas, la enfermedad, la muerte, los accidentes, todas estas cosas, la angustia, el temor, la preocupación, los problemas. Cuando todo esto venga a sus vidas, solamente recuerden algo, inmediatamente traten, por favor, traten de prestar atención y de escuchar la voz del pastor. Por ejemplo, cuando una situación así venga, escuchen la voz del pastor. ¿Cuál? Dios es mi pastor. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Ya lo hemos estudiado. Jehová es mi pastor. Solamente recordar esto, escuchen, solo el recordar esto ya tiene un efecto en el corazón. Algo pasa. El hecho de yo de recordar, no de citar de memoria, yo no estoy hablando de citar de memoria. Estoy hablando de haber apropiado esto. Él es mi pastor. A mí nada me faltará. ¿Oyeron? Cuando yo lo hago de esta forma, tiene un efecto. La Biblia, la palabra de Dios, la voz del pastor tiene un efecto al interior de nuestro corazón que orientan nuestros pasos, nos ubican, hacen que nos volvamos a enfocar. Quitamos los ojos de las circunstancias y los ponemos en el que es todopoderoso. ¿Oyeron? Y Dios vuelve a orientar nuestra vida y nos volvemos a sentir seguros otra vez. Pero esto pasa cuando ustedes y yo recurrimos a la Biblia,
Lo primero que vamos a experimentar es que vamos a recordar que Él está allí en cualquier situación que vivamos. Ok, paramos aquí y continuamos la próxima semana, si Dios lo permite. Vamos a dar gracias para terminar por esta noche. Sí, vamos a cerrar los ojos y a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que cada vez se vuelve más valiosa delante de nuestros ojos. La oportunidad de exponer nuestro corazón, aún yo mismo, cuando hablo y comparto todas estas verdades. Tú me das la oportunidad de afirmarme en ellas, de crecer en ellas. Y esto trae el aliento, la seguridad, el descanso que mi vida necesita también. Y ensancha mi corazón, mi capacidad para creer a tus promesas. Crece, se amplía y definitivamente hay un efecto al interior de nuestras vidas. Nos sentimos seguros, nos sentimos cuidados. Así es que gracias por este tiempo, gracias por haber hablado a nuestros corazones. Te ruego que nos guardes durante el resto de esta noche. Vamos a compartir un rato. Te ruego que guíes todos los detalles, que lleves con bien a cada familia de regreso a casa y prepares nuestro corazón con la misma expectativa con la que en este momento nos dejaste. Permite que podamos meditar, pensar en todas estas enseñanzas a lo largo de la semana y poder venir la próxima semana con el mismo entusiasmo, con las mismas expectativas, esperando que tú puedas o continúes hablando a nuestro corazón. Por favor, te damos las gracias y te hemos pedido todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, creo que hay unas cositas para compartir para los